suscitándose en el país los últimos minutos, las últimas horas, los últimos días, ¿no? Y es que necesariamente debe mencionarse al presidente electo, ¿no? Por ejemplo, hace un momento estábamos comentando un comentario periodístico, sobre el tema de lo sucedido ayer en la Corte Constitucional y el respeto que manifestó el presidente de la República por las decisiones constitucionales que ahí se tomaron. Hay otras que el gabinete de Guillermo Lasso ha sido presentado en un determinado porcentaje, 8 personajes, mientras que se espera, yo sí digo, en la juntada es lo que vale, Juan, hay que esperar lo de quiénes serán los ministros de Finanzas y quiénes conformen el frente económico fundamentalmente para saber en qué terreno también se pisa. Pero hacer una evaluación de la actuación del presidente electo sería también pertinente, Juan. Con esto, pues, saludamos desde Pastaza, Ecuador, desde Puyo. Buenos días. Buenos días, Salomón. Gracias por el espacio. A ver, yo quería solamente señalar un asunto del día de ayer. No quiero, desviarme de tu pregunta, pero que habría que considerarlo como un hecho de los últimos momentos, y es el asesinato de este abogado en las calles de Quito, coincidencialmente a 3 cuadras de mi casa, y el consecuente evento en la cárcel de Guayaquil, donde se reactiva este viejo fantasma del narcotráfico en el país, que al parecer está mucho más compenetrado con la vida social de lo que nosotros pensamos. Y yo creo que frente a eso necesitamos un gobierno que tome una postura y defina una agenda para ver cómo se va a poder controlar esa situación tan peligrosa. Volviendo a tu pregunta, Salomón, yo coincido contigo. Creo que sabemos por ahora cuál es el frente, por ponerle un calificativo, débil del gabinete. Vamos a ver dónde está el frente fuerte, la parte dura del gabinete. Es decir, ministro de Finanzas o de Economía, ministro de Gobierno, ministro de Defensa, canciller. Son esos 4 ministerios los que realmente definen una línea política de un gobierno, porque son donde se toman las decisiones estratégicas, las decisiones mucho más contundentes respecto de política. Vamos a esperar qué sucede con esas designaciones. Y lo otro, el tema de ayer, que lamentablemente se vio un poquito opacado por este incidente de Crónica Roja al que hacía alusión, es el tema de la decisión de la Corte de despenalizar el aborto. Es un triunfo del movimiento feminista, el movimiento de mujeres, es un triunfo de la reivindicación de los derechos de un sector fundamental de la vida de este país, y yo creo que hay que reconocer que el señor Lasso ha tomado una posición coherente con su función de mandatario, es decir, respetar las decisiones de los poderes que tienen por sí una independencia que tiene que ser considerada desde cualquier esfera del poder. En ese sentido, creo que es un pequeño avance en estas luchas de las mujeres, de los movimientos feministas, que habrá que seguirlos complementando con otras agendas. Juan, también yo quisiera consultarte, sí, el tema de la víspera del sicariato, como que, o sea, ya las noticias del sicariato ya no causan mucho estupor como deberían, ¿no? Habida cuenta que, ¿qué pasa con lo de Ruales? Ya se sabe quién es el que disparó, pero no se llega a determinar el autor intelectual de aquellas cosas. En lo de ayer tendrá mucha connotación, habida cuenta de quién era el personaje asesinado, Juan. ¿Cómo mirar eso también? Tú dices, ese estado de miedo, a 3 cuadras de tu casa pusiste esa figura, Juan, por favor. Bueno, hay un elemento que hay que tratarlo con mucho tino y mucha seriedad. El abogado asesinado había sido a su vez abogado del expresidente Glass. Y esa relación plantea algo que no podemos ocultar, es el vínculo de las actividades ilícitas del narcotráfico con los poderes políticos. Es decir, cada día se evidencia más hasta dónde ha penetrado el poder del narcotráfico, que ya tiene este tipo de vinculación y relación. En ese sentido, me parece que debe haber una respuesta general, no solo del gobierno, de la sociedad, frente a este fenómeno, ¿no?,
frente a esta amenaza, porque yo no estoy hablando de algo nuevo, de algo que nos ha sorprendido de la noche a la mañana. Esto viene ya de mucho tiempo atrás, pero claro, se va expandiendo. Es decir, no sé si tú te has dado cuenta, Salomón, estábamos como acostumbrados a que ciertos eventos de violencia ocurrieran en Manta, en Guayaquil, donde aparentemente ha sentado raíces esta actividad del narcotráfico, pero ahora ocurre aquí en pleno centro de Quito, ¿no? Entonces, claro, eso evidencia que este problema está mucho más arraigado en el funcionamiento de la sociedad de lo que pensábamos. Ajá. ¿Y cómo enfrentar esta cosa? Porque si es de miedo, verás. Hay muchas personas que conocen bastante y pueden estar en peligro. O sea, porque se advierte claramente que es problemas de información y de acumulación de información de personajes lo que provoca este tipo de sicariato, Juan. Bueno, obviamente, ¿no? Hay cosas que se saben, hay cosas que se ocultan, que se tapan. El tema es cómo respondemos a esto. A mí me parece que el tráfico es un problema global. Y mientras las potencias del norte no resuelvan el tema del consumo, claro, es difícil resolver el papel que nos asignan a los países del sur, que somos las mayores víctimas de estos hechos de violencia. No es casual que países como México, Colombia, Centroamérica alcancen esos niveles de violencia porque somos los países que cargamos con la peor parte del negocio del narcotráfico, que es la producción, el tráfico, estas formas informales e ilegales de hacer política. Fíjate, el hermano del presidente de Honduras ha sido sentenciado en los Estados Unidos por estar vinculado a temas de narcotráfico. A ese nivel llega este problema. Lo de México ya ni qué hablar. Entonces, claro, el tema es que los grandes países, las grandes potencias de Europa, Estados Unidos, que son los grandes consumidores y fomentadores de esta actividad, de cierta manera se lavan las manos y creen que todo es un problema policial. No, es un problema económico, un problema social. Es un problema de la pobreza de nuestras sociedades que está forzando a que una cantidad enorme de gente se dedique a esta actividad, porque es su única estrategia de sobrevivencia. Esos temas tienen que ser debatidos a nivel no solo del país, sino a nivel global. Y claro, pues al final del gobierno, ¿qué decir también? ¿Cuánto el gobierno que se va se ha preocupado de estos temas, Juan? ¿Cuánto hay que evaluar del gobierno que se va de toda esta circunstancia, ¿no? en la que actualmente vive la sociedad ecuatoriana? Bueno, es penosa la evaluación del gobierno, ¿no? Yo no tengo más que decirlo porque es lo que siente la gente, es lo que demuestran los sondeos, ¿no? Entiendo que está en una aceptación de menos del 7%, que es inédito en la historia de este país. Eso es suficiente para reflejar cuál es el fracaso del actual gobierno, que es, si tú quieres, la última parte de lo que se llamó Alianza País, ¿no? Si son 15 años de gobiernos de Alianza País que dejan un país con una severa crisis, no solo por la pandemia, es por el mal manejo de otros factores, entre otros la economía, la imposibilidad de reactivar la economía para generar empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Es un balance absolutamente negativo. El tema es que yo no sé hasta qué punto el nuevo gobierno tenga las herramientas y las propuestas para poder enfrentar coherentemente esta crisis. Eso es lo que hay que discutir. Personalmente no creo que una política basada en lógicas empresariales de favorecer a estos grandes grupos de poder económico sea la solución. Personalmente no creo eso. Pero de todas maneras el señor Lazo ganó las elecciones y eso tenemos que aceptarlo como personas que respetamos la democracia. Ajá. Y pues a prestarnos a vivir una larga crisis y que la pandemia no ha sido tratada ni siquiera como, o sea, de los peores países del mundo en el tratamiento de la pandemia, se dice, Juan, y mira, en este contexto, pues lo que le toca al próximo gobierno es enfrentar esta crisis y esto sí que va a ser duro, no sé cómo lo veas. Mira, creo que ya habíamos hablado de esto. Mientras no salgamos de la pandemia es muy difícil plantearse un plan de gobierno. Porque ¿cómo haces para reactivar la producción con una pandemia, con estas restricciones, confinamientos, cuarentenas, toques de queda? Eso simplemente imposibilita la capacidad de reactivación económica. Pero también el tema del consumo. He oído el discurso oficial sobre esto de generar emprendimientos, de que la gente tiene toda la voluntad, el interés y la capacidad de hacer un pequeño negocio. Pero yo te pregunto, si mañana tú te pones un taller de costura y trabajas con absoluta convicción, ¿a quién le vendes?
Sacas una ropa bien hecha, de buena calidad, a buen precio, pero ¿quién te va a comprar en esta crisis? Pues eso es como un círculo vicioso que nos tiene atados a una crisis provocada por la pandemia. Por lo tanto, habrá que esperar primero a que se den respuestas efectivas, eficaces contra la pandemia y paralelamente ir pensando en formas de reactivación económica, porque mira, Salomón, históricamente la reactivación económica, la potenciación de nuestras capacidades no ha sido fácil, en otras condiciones más favorables. 10 años de una bonanza económica que fue despilfarrada por la corrupción, por esa angurria, por el poder que tuvo el expresidente Correa, no sirvió de nada. La crisis se instaló, aquí seguimos, con los mismos problemas históricos de desigualdad, de desnutrición, de violencia, de inseguridad, etcétera. Ese es el gran problema. Entonces ahora tenemos una situación mucho más complicada, porque esos problemas estructurales, esos problemas de vieja data están hoy agravados por la pandemia. Y así es la cosa como estamos viviendo en nuestro país en la actualidad. Juan, las perspectivas, o sea, el horizonte, como decíamos hace mucho tiempo, no está muy claro, o está claramente oscuro, como es ese oxímoron que tú me decías, ¿no? Claro, y finalmente, bueno, las esperanzas que también hay que brindarles al pueblo ecuatoriano son muy pocas. Juan, te consultaríamos en este instante. Mira, yo pongo mi esperanza en ese fenómeno que se dio en el último proceso electoral, esa expresión que estuvo relacionada con la candidatura de los movimientos sociales, con la propuesta del movimiento indígena, o ese plan de gobierno que tiene una serie de líneas que son esperanzadoras. Por ejemplo, la defensa de la naturaleza, superar esa lógica extractivista de meterle la mano a la tierra para sacar productos, vender y no saber qué se hace con esos resultados. El tema de la defensa de los derechos de las mujeres, el tema de la defensa de las nacionalidades y pueblos indígenas y los territorios como un espacio de vida. Hay muchas agendas interesantes. Y esa expresión electoral se ratificó con la adhesión al voto nulo. He estado realizando ya análisis, digamos, concretos sobre resultados y es impactante lo del voto nulo. Ha ganado en muchos cantones de este país. El voto nulo le gana a los dos candidatos. Hay una especie como de coherencia entre una propuesta política de Yacu Pérez y la respuesta del voto nulo en muchas comunidades. Eso tiene que ser interpretado con absoluta objetividad. Pero ese resultado nos puede plantear a nosotros la perspectiva de una opción en los próximos años, no solo electoral, una opción política que se defienda desde los espacios públicos, desde las calles, desde la lucha social. Eso es esperanzador. Yo personalmente cifro mis expectativas en ese fenómeno, en esa expresión nueva de la política ecuatoriana que ocurrió alrededor de esta candidatura. Cuando tú hablas del voto nulo, de Yacu Pérez y su opción, de hecho encierra un análisis más global de la situación social de nuestro país. Y en ese contexto se me nace otra pregunta para ti, Juan, y es que la CONAIE va a tener elecciones en el mes de mayo. Parece que las cosas van a ser así, aunque no va a ser 1 y 2, sino 3 y 4, por ahí, porque por asuntos de la pandemia mismo. Pues hay un candidato que dicen que es correísta, señor Leonidas Diza. Hay otro candidato, Marco Guatemal, que parece que está en otra línea, que fue vicepresidente de Yacu Pérez cuando el Ecarrunari. Hay una candidata mujer y también las solicitudes de la Amazonía de que sea una mujer la nueva presidenta de la CONAIE, y tienen una candidata amazónica también. ¿Cómo ver esta situación? Porque la CONAIE es un actante muy fundamental en la vida de este país, Juan. A ver, yo no quisiera interferir en este proceso, pero es una organización de ese calibre, de esa dimensión. Mi única opinión sería, primero, que hay que preservar a toda costa la unidad de ese espacio, porque ha sido, como tú señalas, un actor fundamental en los últimos años y va a serlo en los próximos años. Por lo tanto, tiene que mantener esa fortaleza, consolidarse. Dos, creo que hay que respetar esos procesos internos. Lo peor que podría ocurrir a la CONAIE es que se termine convertida en trastienda de alguna tienda política, y peor, de una agenda mestiza, ajena a las realidades de esos procesos que son el movimiento indígena y que tienen una serie de particularidades que no viene al caso señalar. En ese sentido, mi aspiración sería que ese proceso
supere, como debería ser, estas contradicciones internas y salga con una dirigencia renovada que mire positivamente esas perspectivas que se han abierto en este momento para el movimiento indígena, para los movimientos sociales que adhirieron a esa propuesta, porque tú sabes que el 17% del voto nulo, el 20% de votación de Yacu Pérez no es exclusivamente el movimiento indígena. Así es. Llegaron adhesiones de otros sectores que están también insatisfechos con la realidad que vive este país y que cifran sus expectativas y esperanzas en estas representaciones sociales, más que políticas sociales. En ese sentido, pues, mis votos sería porque ese Congreso de la CONADE se haga de la manera más democrática, más respetuosa posible y que sobre todo salga una expresión más independiente, autónoma de su organización frente a lo que podría ser el Estado y sobre todo estas otras fuerzas politiqueras que podrían tener la intención de manipular o de aprovecharse de este espacio social, que es, como tú lo dices, es un actor fundamental para la democracia de este país. Gracias, Juan, por atender el requerimiento de Serena Radio de la Amazonía ecuatoriana y pues, ¿qué más decirte? Hasta una nueva oportunidad, si algo tienes más que añadir para despedirnos, por favor. Solamente volver a insistir en lo importante que fue la decisión de la Corte Constitucional de ayer. Creo que eso es un reconocimiento, sobre todo, ¿sabes qué?, de la importancia que tienen los movimientos sociales en la vida democrática actual. Porque esa es una agenda que ha sido luchada por el movimiento de mujeres y los feministas en las calles. Y eso es a la que ha conducido esta decisión de la Corte Constitucional, a la cual hay que reconocerle este acierto que ha tomado el día de ayer. Gracias a Juan Cubi, como siempre, pues, por su atención y su deferencia hacia la Amazonía ecuatoriana. Hasta pronto, Juan Cubi. Gracias, muchas